Buenos días, amigos de Radio Cristiandad. Ayer hemos considerado los documentos fundamentales de esa traición llevada a cabo hace 10 años por las autoridades de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Terminamos hoy con estas entregas en el marco de nuestra columna Misterios de Iniquidad y consideraremos en el día de hoy cómo reaccioné ante la felonía llevada a cabo. Lo hice inmediatamente por medio de una apelación, más tarde a través del humor. Radio Cristiandad tuvo la gentileza de publicar estos textos que para terminar el testimonio de estas entregas hoy publicamos nuevamente. Se trata de mi apelación del día 3 de febrero del 2009, estando por supuesto todavía dentro de la fraternidad, en mi puesto de apostolado en Martinica, en las Antillas, y luego, como decía, a través del humor, una comedia titulada Conversación en el Atrio, y por último, una aplicación a este caso, a esta traición, de la conocida parodia Tout va bien, Madame la Marquise. Veremos entonces estos 3 documentos. Publicado el decreto del 21 de enero, contrariamente a lo sucedido en casi todos los prioratos de la fraternidad, en nuestras capillas de las Antillas no se leyó la carta del Superior General a los fieles, que ya hemos conocido, que ya hemos leído y comentado, esa carta del 24 de enero para ser leída en las misas, en todas las misas del domingo 25 de enero del 2009. Pues bien, en Martinica y Guadalupe no se leyó esa carta, pues contenía, como ya sabemos, imprecisiones, contradicciones y una grave ambigüedad respecto del Concilio Vaticano II, de la aceptación de este conciliábulo. Esto no fue reconocido públicamente. Monseñor Felé lo reconoció en una reunión de sacerdotes en Francia, pero el texto fue modificado, así aparece en todos los sitios oficiales de la fraternidad, pero en Roma permanece la versión con la falsa confesión de fe, es decir, que se aceptan todos los concilios, hasta el Concilio Vaticano II inclusive. Y por supuesto entonces tampoco cantamos el Magnificat, dado que el levantamiento de las excomuniones no nos inspiraba festejar ni agradecer nada. Por intermedio de mi prior, que asistió el lunes 26 de enero a esa reunión de priores convocada por Monseñor Felé en París, recurrí de viva voz a mis superiores y pedí la revisión de la aceptación del decreto del Vaticano en el plazo de una semana. En dicha reunión, Monseñor Felé dijo que en su carta del 15 de diciembre de 2008, él no había pedido el levantamiento de las excomuniones, sino el retiro del decreto de declaración de las excomuniones, pero que no pediría a Roma una retractación. Tuve una larga conversación telefónica con mi superior de distrito el jueves 29 de enero, durante la cual le dije, entre otras cosas, que si es cierto que el decreto del Vaticano es falso, hay que denunciarlo como tal y rechazarlo. Me pidió un mes para ver cómo evolucionaban las cosas y me dijo que él iba a hacer lo posible para cambiar la situación. Teniendo en cuenta la urgencia y la gravedad de tal contexto, le respondí que un mes me parecía demasiado tiempo y que por lo tanto mantenía el plazo de una semana. El sábado 31 de enero, desgraciadamente, nada había cambiado en el sitio oficial de la fraternidad en Francia
La Porte Latine, sino que al contrario fueron publicadas, como ya sabemos, 2 entrevistas a Monseñor Felé que contribuyeron a aumentar la confusión. Como sabemos, en el semanario Montevi, Olivier Figueras pregunta: ¿esperaba usted, Monseñor, este levantamiento de la excomunión? Y Monseñor Felé respondió: lo esperaba desde 2005. Después de la primera carta de pedido del levantamiento de la excomunión que había dirigido a pedido mismo de Roma, porque era claro que Roma no podía pedir esta carta para rechazar levantar la excomunión. ¿Cómo nos puede hacer creer que después en su carta de diciembre del 2008 no pidió exactamente lo mismo, cuando ya desde 2005 él mismo lo confiesa, venía pidiendo y esperando el levantamiento de la excomunión? Comencé entonces por enviar mi apelación a los 4 obispos y a los superiores mayores de la fraternidad, con la esperanza de que, como les suplico al final del texto, reconsiderarían delante de Dios la situación actual y de que, a ejemplo de Monseñor Lefebvre en momentos del protocolo del 5 de mayo de 1988, ellos también volverían sobre sus pasos. Tenía la intención de extender el envío a sacerdotes y feligreses. En eso estaba enviando mi apelación a los 4 obispos, a los superiores mayores de la fraternidad, cuando llegaron con 1 hora de intervalo 2 mensajes. Un llamado del secretario general diciendo que detuviese el envío porque en 1 hora saldría un comunicado oficial de Monseñor Felé aclarando las cosas. Y otro mensaje electrónico del superior del distrito de Francia diciendo que en la semana siguiente saldría dicho comunicado, pero que la Casa General no había aceptado que se corrigiesen las inexactitudes que figuraban en el sitio oficial La Porta Latina. Y es el día de hoy que aún allí figuran esas inexactitudes y errores. Sin haber recibido ningún comunicado oficial, completé el envío a todos los superiores generales, a todos los superiores mayores de la fraternidad, superiores de distrito, de seminario, de casas autónomas, y no seguí adelante, enviándolo a sacerdotes y feligreses, como había pensado hacerlo. Esperé. El lunes 2 de febrero recibí el comunicado oficial, confidencial, reservado solamente a los sacerdotes, y en el cual se confirma la decisión de aceptar tal cual y sin censurarlo ni rechazarlo el decreto del Vaticano. No podía avalar con mi silencio esta situación que se tornaba de más en más ambigua. Era obligación mía hacer pública mi apelación, lo cual hice el martes 3 de febrero. Está firmada el 28 de enero, ya la había enviado a los 4 obispos y a los superiores mayores de la fraternidad, y ese día, 3 de febrero, la envío a sacerdotes y fieles de todo el mundo, en castellano y en francés. Paso a la lectura de mi apelación. Dice así: visto que el decreto del 21 de enero de 2009, firmado por el cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación para los Obispos, dice: por medio de la carta del 15 de diciembre de 2008, enviada a su eminencia el cardenal Darío Castrillón Hoyos, presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, Monseñor Bernard Felé, en su nombre y en el de los otros obispos consagrados el 30 de junio de 1988, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión late sentencie formalmente declarada por decreto del prefecto de esa misma Sagrada Congregación para los Obispos, con fecha del 1 de julio de 1988,
conforme a las facultades que me han sido expresamente concedidas por el Santo Padre, Benedicto XVI, en virtud del presente decreto, remito a los obispos Bernard Felé, Bernard Tissier de Malheré, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta la censura de excomunión late sentencia declarada por esta congregación el 1 de julio de 1988 y declaro privado de efectos jurídicos a partir del día de hoy el decreto entonces publicado. Visto que el comunicado del Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X dice: la excomunión de los obispos consagrados por su excelencia Monseñor Marcel Lefebvre el 30 de junio de 1988, que había sido declarada por la Congregación para los Obispos por un decreto del 1 de julio de 1988, y que nosotros siempre hemos rechazado, ha sido retirada por otro decreto de la misma congregación con fecha del 21 de enero de 2009 por mandato del Papa Benedicto XVI. Visto que Monseñor Felé, Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ha expresado: después de estos largos debates de noviembre de 2005, el cardenal Darío Castrillón Hoyos dijo: compruebo que todo lo que exponen no los pone fuera de la Iglesia, por lo tanto están en la Iglesia. Y siguió diciendo: le pido que escriba al Papa para pedirle que retire las excomuniones. Desde entonces permanecimos en este punto, ya que obviamente no vamos a pedir que se retire algo que no reconocemos. Siempre nos hemos negado a reconocer la validez de estas excomuniones. No podemos pedir que se retire algo que no existe. Esto es del sermón en el seminario de Flavigny, el día 2 de febrero de 2006. Visto que, cuando expuse a mis superiores mis observaciones respecto al vínculo existente entre la declaración de una pena y la pena en sí misma, y por lo tanto que pedir el retiro del decreto de declaración de la excomunión implica reconocer la validez de la censura, recibí entonces las siguientes respuestas. Usted confunde retirar un decreto de excomunión con levantar una excomunión. En todo documento oficial o de importancia, tengo mucho cuidado de no mencionar o decir levantar la excomunión. Esto figura en una carta dirigida por Monseñor Felé a mí mismo el 3 de agosto del 2004. En otra carta de Monseñor Felé, también dirigida al Padre Seriani, el 26 de febrero de 2005, se lee: usted puede comprobar que efectivamente el Padre Sommerville no leyó como lo hacen los sacerdotes de la fraternidad el retiro del decreto de excomunión, sino que habla de levantamiento de la excomunión. No está informado simplemente de nuestra distinción y de la insistencia que debemos tener en hacerla. Es necesario simplemente tomarlo como una manera corriente de hablar. En otra carta, también del Monseñor Felé, a mí mismo, el 3 de junio de 2005, dice: pienso y mantengo que se trata de una simple cuestión de imprecisión del lenguaje en el texto incriminado. Nada más. No pienso que eso valga la pena para hacer un drama. Son 3 textos a lo largo de un año en los cuales Monseñor Felé me dice que se trata del retiro del decreto de excomunión y no del levantamiento de la excomunión. Y luego tengo 2 cartas de Monseñor Tissier, dirigidas a mí también, el 31 de agosto la primera del 2004 y poco después el 18 de septiembre de ese mismo año. Allí Monseñor Tissier
dice: Monseñor Felé pidió oficialmente el retiro del decreto de excomunión. No pidió el levantamiento o retiro de la excomunión en sí misma, que no reconocemos. Pide precisamente el levantamiento del decreto. Es bien diferente. Pero ¿entiende usted la diferencia? ¿Quiere reflexionar sobre esto? Eso me escribía el 31 de agosto de 2004. Y el 17 de septiembre de ese mismo año, no comparto sus inquietudes en lo referente a los debates con Roma. Le dije en la última carta que es su carácter inquieto el que le juega malas pasadas, ya que objetivamente no hay materia para inquietud. En efecto, Monseñor Felé mantiene bien firmemente los dos preliminares que ha planteado al cardenal Castrillón Hoyos hace 4 años, a saber, el reconocimiento del derecho imprescriptible de la misa tradicional y el levantamiento, no de las censuras, sino del decreto de excomunión de los obispos. Le expliqué que no es la misma cosa. El protocolo de 1988 preveía el levantamiento de las irregularidades y de la suspensión. Monseñor Felé pide el levantamiento del decreto. No reconoce, pues, la validez de las censuras. Visto que el padre de Caqueré, superior del Distrito de Francia, en su editorial de la Porta Latina del 1 de enero del 2009, de un preliminar al otro, expresó: en cuanto a las consagraciones del 30 de junio de 1988, se encontraron ipso facto sancionadas por la excomunión prevista en el nuevo Código de Derecho Canónico. Ahora bien, la fraternidad se niega con todo a pedir un levantamiento de las sanciones. Pretende obtener el retiro del decreto de las excomuniones, y no escapa a nadie que los términos que empleó para traducir su pedido han sido elegidos intencionalmente. Si se tratase realmente del retiro del decreto y no de un levantamiento de las excomuniones, sería entonces el principio de la reparación de la injusticia inaudita conocida y podríamos alegrarnos. Si, en cambio, se tratase de un levantamiento de las excomuniones, las cosas serían de muy otra manera. No correspondería a nuestro segundo preliminar y no lavaría de ninguna manera a nuestros obispos de los malos pleitos que se les hizo, dejando creer que las penas pronunciadas no eran nulas y que incluso se merecían. ¿No resultaría en cierto sentido al menos un nuevo mal más profundo? Roma entonces habría retirado con una apariencia compasiva sanciones que se encontrarían por el mismo acto confirmadas como válidas e incluso impuestas legítimamente. Entonces, vistas todas estas cosas, yo, Padre Juan Carlos Seriani, apelo al fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Monseñor Marcel Lefebvre, y a las autoridades de dicha fraternidad, quienes declararon en el momento de las consagraciones episcopales: estando ocupados por anticristos la cátedra de Pedro y los puestos de autoridad de Roma, continúa rápidamente la destrucción del reino de nuestro Señor al interior mismo de su cuerpo místico en la tierra. Es lo que nos valió la persecución de la Roma anticristo. Me veo obligado por la providencia divina a transmitir la gracia del episcopado católico que recibí para que la Iglesia y el sacerdocio católico sigan subsistiendo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es por esto, convencido de cumplir la santa voluntad de nuestro Señor, que les pido por la presente carta acepten recibir la gracia del episcopado católico. Quienes han seguido estos especiales desde el día 17 reconocerán la carta de Monseñor Lefebvre a los futuros 4 obispos. Otro texto, no ha sido publicado en estas entregas,
es el mandato leído en la ceremonia misma de la consagración episcopal, y dice así: dado que después del Concilio Vaticano II hasta hoy día las autoridades de la Iglesia romana están animadas de un espíritu modernista, obrando contra la santa tradición, estimamos que todas las penas y censuras aplicadas por estas autoridades no tienen ningún peso. Y luego viene, que también ya conocen, la carta dirigida al cardenal Gantin, el 6 de julio de 1988, algunos días después de la ceremonia de consagración de los obispos. La leo por las dudas que alguno no haya entrado en el documento que hemos publicado estos últimos días. Firmado entonces por el superior general de la fraternidad, todos los superiores de seminarios, de distritos, de casas autónomas, etc., todos esos superiores mayores de la fraternidad dirigieron esta carta. Eminencia, reunidos en torno a su superior general, los superiores de los distritos, seminarios y casas autónomas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X piensan conveniente expresarle respetuosamente las reflexiones siguientes. Usted creyó deber suyo, por su carta del 1 de julio último, hacer saber su excomunión late sentencie a su excelencia Monseñor Marcel Lefebvre, a su excelencia Monseñor Antonio de Castromayer y a los 4 obispos que ellos consagraron el 30 de junio último en Ecom. Quiera usted mismo juzgar sobre el valor de tal declaración que viene de una autoridad que en su ejercicio rompe con la de todos sus antecesores hasta el Papa Pío XII en el culto, enseñanzas y el gobierno de la Iglesia. En cuanto a nosotros, estamos en plena comunión con todos los papas y todos los obispos que han precedido el Concilio Vaticano II, celebrando exactamente la misa que ellos codificaron y celebraron, enseñando al catecismo que ellos compusieron, oponiéndonos contra los errores que ellos condenaron muchas veces en sus encíclicas y cartas pastorales. Quiera usted entonces juzgar de qué lado se encuentra la ruptura. Estamos extremadamente apenados por la ceguera de espíritu y el endurecimiento de corazón de las autoridades romanas. En cambio, nosotros jamás quisimos pertenecer a ese sistema que se califica a sí mismo de iglesia conciliar y se define por el novus ordo missae, el ecumenismo indiferentista y la laicización de toda la sociedad. Sí, nosotros no tenemos ninguna parte, nullam partem habemus con el panteón de las religiones de Asís. Nuestra propia excomunión por un decreto de vuestra eminencia o de otro dicasterio no sería más que la prueba irrefutable. No pedimos nada mejor que el ser declarados excomunione del espíritu adúltero que sopla en la Iglesia desde hace 25 años, excluidos de la comunión impía con los infieles. Creemos en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo, y seremos siempre fieles a su única esposa, la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. El ser asociado públicamente a la sanción que fulmina a los 6 obispos católicos, defensores de la fe en su integridad y en su totalidad, sería para nosotros una distinción de honor y un signo de ortodoxia delante de los fieles. Estos, en efecto, tienen absoluto derecho de saber que los sacerdotes a los cuales se dirigen no están en comunión con una iglesia falsificada, evolutiva, pentecostal y sincretista. Y siguen las firmas entonces del superior general y de todos los superiores mayores de la fraternidad. Y yo digo en mi apelación, y dejo constancia de que hago mías las declaraciones citadas, y las suscribo junto con las autoridades actualmente vigentes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Si alguno de los actuales superiores no quiere adherir a dichas declaraciones, debe rectificarse públicamente, manifestando su ruptura con sus antecesores.
Su silencio implicaría una ratificación. Y contesto, y tengo por nulos y sin valor, tanto de derecho como de hecho, las pretendidas excomuniones, el decreto que procura declararlas y el decreto que intenta en vano levantarlas. Y por último pongo una nota. En la noche del 5 al 6 de mayo de 1988, Monseñor Marcel Lefebvre volvió sobre sus pasos y no siguió adelante con el protocolo que había firmado en la víspera. Y pongo una cita: si usted supiera la noche que pasé el día de mi firma sobre los famosos acuerdos, o cómo me tardaba que llegase la mañana para poder remitir la carta de revocación que había preparado durante la noche. Y termino mi apelación diciendo, dada la diferencia entre el fundador de la fraternidad y sus 4 hijos en el episcopado, no podía pretender que en una noche o en un día reviesen la aceptación del decreto de la Congregación para los Obispos. Por esa razón he aguardado una semana antes de publicar mi apelación. Como les dije al comienzo, además de mi apelación, que evidentemente en ese momento y el día de hoy todavía sigue siendo algo serio, pasé después, tiempo después, al humor. El humor sirve a veces para destacar, hacer notar una idea, y en este caso, una felonía. Y se me ocurrió algo común que suele suceder a las salidas de las misas en nuestros prioratos, una conversación en el atrio, una conversación mantenida entre algunos feligreses. Se trata, evidentemente, y le puse por título, una fábula tomada del libro Urbanas, haciendo referencia a las fábulas del padre Castellani, camperas. Entonces, esta es una fábula tomada del libro Urbanas. Y puse edición póstuma del que fuera reverendo padre Luis Namuncurá, el cura loco, que es el mismo padre Castellani con, en su novela Su Majestad Dulcinea, él se esconde detrás de este sacerdote Luis Namuncurá, al cual llaman el cura loco. Vayamos entonces a la conversación en el atrio, una fábula tomada del libro Urbanas, edición póstuma del que fuera reverendo padre Luis Namuncurá, el cura loco. Luego de la acción de gracias de su misa y una última confesión, Luis Namuncurá salió al atrio y se acercó prestando oreja al grupo de feligreses que hablaban un tanto febrilmente. Uno de los feligreses decía: Monseñor Felé dice que pidió una manzana e hizo rezar por esta intención más de 1.000.000 de rosarios. Le responde otro: sí, recuerden sus palabras en Lourdes, para Cristo Rey, aquí las tengo. A este feligrés podemos entonces catalogar como el que ha recopilado las citas. Y entonces lee las palabras de Monseñor Felé en Lourdes. Queríamos recurrir de nuevo a su generosidad, mis queridos hermanos, para pedir a la Santísima Virgen María que obtenga el segundo preliminar, el retiro del decreto de excomunión. Esta es la razón por la que les invitamos hasta Navidad a reunir esta vez 1.000.000 de rosarios que podremos de nuevo presentar al soberano pontífice con insistencia. No caben dudas, pidió una manzana, el retiro del decreto de excomunión. ¿Y cuál es el problema?, interviene un tercer feligrés. ¿Por qué discuten si las cosas son tan claras? Y el primer feligrés vuelve: es que el decreto de Roma dice que Monseñor Felé pidió una pera y que por lo tanto Roma concedió una pera. El recopilador de citas dice: también tengo ese texto aquí a mano, veamos.
por medio de la carta del 15 de diciembre del 2008, enviada a su eminencia el cardenal Darío Castrillón Hoyos, presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, Monseñor Bernard Felé, en su nombre y en el de los otros obispos consagrados el 30 de junio de 1988, volvía a solicitar el levantamiento de la excomunión late sententiae, formalmente declarada por el decreto del prefecto de esa misma Sagrada Congregación para los Obispos, con fecha del 1 de julio de 1988. Y conforme a las facultades que me han sido expresamente concedidas por el Santo Padre Benedicto XVI, en virtud del presente decreto, remito a los obispos Bernard Felé, Bernard Tissier de Malheré, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta la censura de excomunión late sententiae declarada por esta congregación el 1 de julio de 1988 y declaro privado de efectos jurídicos a partir del día de hoy el decreto entonces publicado. Está claro entonces, pidió pera y le dieron pera, es decir, levantamiento de la excomunión y remisión de la censura. El tercer feligrés que había intervenido dice: mamita, aquí hay pera encerrada. ¿Cómo lo explica el señor obispo? Y el primer feligrés, que lleva la voz cantante de la fraternidad, dice: Monseñor Felé, en su carta a los fieles del 24 de enero, dijo que obtuvo, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen, la pera, que es la solicitada manzana. El tercer feligrés, que es medio corto de ideas, dice: con todos los manipuleos de la naturaleza, logran cosas sorprendentes. E interviene nuevamente el recopilador de datos. Menos mal que traje todos los recortes. Por alguna parte los debo tener. Aquí está. Queridos fieles, como lo anuncio en el comunicado adjunto, la excomunión de los obispos consagrados por su excelencia Monseñor Marcel Lefebvre el 30 de junio de 1988, que había sido declarada por la Congregación para los Obispos por un decreto del 1 de julio de 1988 y que siempre impugnamos, fue retirada por otro decreto de la misma congregación con fecha del 21 de enero del 2009 por mandato del Papa Benedicto XVI. Era la intención de oración que les había confiado en Lourdes el día de la fiesta de Cristo Rey de 2008. El tercer feligrés, el corto de ideas, dice: no les digo yo, la pera es manzana y la manzana es pera, no entiendo naranja. El primer feligrés: calma, las cosas se aclaran. En una entrevista del 26 de enero, Monseñor Felé dijo que él y los fieles pidieron una pera a la Santísima Virgen y que ella obtuvo una pera. ¿Se aclaran? ¿Cómo es esto? La pera manzana se convirtió en pera. ¿No me va a decir usted que también tiene esa cita? El recopilador dice: ya me esperaba yo una discusión parecida y traje todo. Me falta la compu, donde tengo todo registrado. El corto de ideas: ¿pero de dónde trae los textos? Seguro que no son oficiales. Ojo con los inventos periodísticos, son caóticos. El segundo feligrés, recopilador de textos, muy seriamente: todo lo saco de la Puerta Latina, el sitio oficial de la fraternidad en Francia. Escuchen, no temo nada. Puede que haya una voz discordante aquí o allí, pero el celo que los fieles pusieron para rezar los rosarios, para pedir el levantamiento de las excomuniones, dice bastante sobre nuestra unión. Era cierto nomás. Y pobre infeliz de mí, que recé 1000 rosarios para obtener una manzana. El primer feligrés: no se desespere, mi amigo, porque en 2 entrevistas del 31 de enero, del diario Presan y del seminario Montevi, Monseñor Felé dijo que ya en noviembre del 2005 pidió una pera, que era la intención del 1.000.000 de rosarios, la manzana, debe entenderse. Y el tercer feligrés: esta sí que no se la creo, es demasiado gruesa, que hace 3 años pidió la pera a Roma y ahora la manzana a la Virgen. No
no se lo puedo creer. Y usted no me venga con otro recorte. Eso lo inventó usted para reírse de mí. El recopilador, muy seriamente: lo siento mucho, pero es cierto. Aquí lo tengo, ante sus propios ojos u orejas, como le guste. Escuche. Esperaba el levantamiento de la excomunión desde 2005, desde la primera carta de solicitud del levantamiento de la excomunión que había dirigido a petición de la propia Roma, porque queda claro que Roma no pedía esta carta para negarse a levantar la excomunión. Lo atribuyo en primer lugar a la Virgen. He aquí la señal manifiesta, con una respuesta casi inmediata. Acababa exactamente de decidir ir a Roma para llevar el resultado del buqué de rosarios que habíamos lanzado en Lourdes con esta intención explícita, cuando recibo una llamada de Roma que me invitaba a pasar. Y aquí interviene un cuarto feligrés. Hasta ahora no intervine por respeto episcopal, pero le tengo que decir que los sacerdotes a los que consulté me han dicho que Monseñor Felé dice que en la carta del 15 de diciembre de 2008 pidió una manzana, pero que no puede publicar dicha carta ni quiere desmentir a Roma. El primer feligrés parece un partido de truco con retruco y todo, y el tercero, Dios quiera que todo no sea trucado. El primer feligrés, seriamente: cállese, amigo, y presta atención, porque la Secretaría de Estado del Vaticano ha insistido en que Monseñor Felé pidió la pena. El recopilador de textos es cierto, y aquí tengo la nota oficial del 4 de febrero. Como ya ha sido publicado con precedencia, el decreto de la Congregación para los Obispos, dado el 21 de enero del 2009, ha sido un acto con el que el Santo Padre salía benignamente al encuentro de las reiteradas peticiones por parte del Superior General de la Fraternidad, San Pío X. Su Santidad ha querido quitar un impedimento que perjudicaba la apertura de una puerta al diálogo. El corto de entendederas: ¿y qué hará Monseñor Felé? ¿Qué dicen los sacerdotes? El que había intervenido últimamente, el cuarto feligrés: dicen que Monseñor Felé se contenta con aceptar la ofrecida pera. El primer feligrés es precisamente lo que dicen algunos feligreses: ahora ya estamos adentro, hay que aprovechar. El corto de entendederas, no les digo yo, entraron por la puerta que les abrió Benedicto. Pero ¿a dónde entraron? ¿A la frutería? ¿Tanto frío tenían afuera? El primer feligrés: lo que me preocupa es el futuro. Piensen que cuando el periodista de Pressin le preguntó a Monseñor Felé si iban a llamar al cardenal de París para administrar la confirmación en San Nicolás de Chardonnay, no respondió con una negativa absoluta. A ver usted, por favor, recuérdenos la cita. Todo eso será del orden de la prudencia. Será necesario ver cómo va a desarrollarse este proceso. Eso dependerá también de las reacciones enfrente. Para todo lo que se refiere a estas nuevas relaciones, en principio, lo que acaba de pasar nos pone en una nueva situación. Es un poco demasiado pronto para evaluarlo. No se puede preverlo todo. Es pues el gran ámbito de la prudencia. No hay a priori. El único a priori es el de la verdad y la caridad. El corto de entendederas: ¿se imaginan al frutero de Buenos Aires, de San Isidro, de Córdoba, administrando la confirmación en nuestros prelatos, y al de Moreno confiriendo las sagradas órdenes a los seminaristas de La Reja? Estamos adentro, ¡que nos dejen salir! El cuarto feligrés: disculpe, amigo, pero la situación no está para bromas. Y volviendo a la imagen del partido de truco, la Secretaría de Estado, en la nota citada, afirma que todavía estamos afuera. A ver usted, recopilador, lea, por favor. El levantamiento de la excomunión ha liberado a los 4 obispos de una pena canónica gravísima, pero no ha cambiado la situación jurídica de la Fraternidad San Pío X, que por el momento no goza de reconocimiento alguno en la Iglesia Católica. Tampoco los 4 obispos, aunque liberados de la excomunión,
tienen una función canónica en la Iglesia y no ejercen lícitamente un ministerio en ella. El primer feligrés: ¿acaso Roma nos va a exigir algo? El recopilador, sigo leyendo. Para un futuro reconocimiento de la fraternidad de San Pío X es condición indispensable el reconocimiento pleno del Concilio Vaticano II y del magisterio de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y del propio Benedicto XVI. El cuarto feligrés: el panorama es caótico. Y el corto de entendederas: el panorama solamente. Yo creo que también toda publicación de la fraternidad. Pienso que habrá que hacer una censura de ellas. El primer feligrés, viendo cómo tornaba la situación, me parece que mejor terminemos por hoy. Tal vez el domingo próximo tengamos más noticias. Y el segundo feligrés: sí, además las mujeres están inquietas y nos llaman para ir a casa. Y el tercero, corto de entendedera, pero más rápido que todos: con tal que no hayan previsto como postre una ensalada de frutas. El padre Luis Namuncurá, que escuchó todo esto en silencio y con atención, mientras pipa su pipa, reflexiona en voz alta ante sus 4 boquiabiertos feligreses. Yo me pregunto, esta controvertida manzana, ¿será la célebre manzana de Eva? En todo caso, respecto de la seductora fruta, podemos pensar que nos hicieron la pera. En realidad es para llorar, es un drama. Pero es cierto que ya estaba en el programa que nos dieron a la entrada. Yo se los había anunciado. Recuerden y pongan en práctica aquellas sabias sentencias. Acepto por Cristo la vida más triste que existe en la tierra, la vida que es lucha perdida, continua derrota. La nota distintiva del verdadero cristiano reside en las derrotas previsibles. Porque sabes que no llegarás, por eso eres grande. Y también deben hacer suya la olvidada oración que dice: dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que jamás se te pide. No te pido reposo ni tranquilidad, ni la del alma ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito, ni la salud. Tantos te piden esto, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que se te rechaza. Quiero la inseguridad y la inquietud, quiero la tormenta y la lucha. Que tú me lo des, Dios mío, definitivamente, que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que otros no quieren, pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. Pero esto sin bajar los brazos. Y que sepan todos que nosotros defenderemos hasta el final la santa religión y la tradición católica con la consigna no de vencer, sino de no ser vencidos. Es decir, sabiendo que si somos vencidos en esta lucha, ese es nuestro mayor triunfo, porque si somos vencidos, la apostasía llega y el mundo se acaba, y Cristo dijo verdad. Y entonces el acabamiento es prenda de resurrección. Vamos a la segunda parte cómica, por así decir, humorística, tomar un poco en broma esto que fue muy grave, muy serio, para que al menos, visto desde el punto de vista del humor, algunos reflexionen, algunos tengan la posibilidad de ver las cosas como son. Y recurrí entonces, hice una aplicación de una conocida comedia en francés, Tout va très bien, tout va très bien. Todo va muy bien, y agregué, conforme al plan. Para los que quieran, pueden ver el original francés subtitulado en castellano. Allí les pongo la referencia en el blog. Y comenzamos. Aló, aló, monseñor. ¿Qué noticias hay? ¿Que está usted en Roma?
¿Cómo ha podido esto suceder? Todo va muy bien, estimado feligrés. Todo va muy bien, muy bien. El Santo Padre me ha llamado y corriendo acudí yo. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticias hay? Tras 15 días de ausencia, desde el otro lado del teléfono le pregunto, ¿qué encontraremos a su regreso? Todo va muy bien, estimado feligrés, todo va muy bien, muy bien. Con el Santo Padre decidimos proceder por etapas conforme a un plan. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticias hay? ¿Proceder por etapas de acuerdo a un plan? ¿Qué etapas son esas? ¿Cuál es el plan? Todo va muy bien, estimado feligrés, todo va muy bien, muy bien. Con el Santo Padre decidimos liberar la misa. Sin embargo, tendría que decirle que lamentamos una pequeñez, un incidente, una nonada. La misa tradicional será forma extraordinaria, pero aparte de esto, estimado feligrés, todo va muy, muy bien conforme al plan. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticia es esa? ¿La verdadera misa no es más la oficial y ordinaria? Explíqueme, monseñor, ¿cómo ha podido suceder? No ha sido nada, estimado feligrés, no ha sido nada, todo va muy bien, conforme al plan. Sin embargo, tendría que decirle que lamentamos otra pequeñez. La misa nueva es la forma ordinaria de un único rito. Pero aparte de esto, estimado feligrés, todo va muy, muy bien conforme al plan. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticia es esa? ¿Un solo rito? ¿La misa bastarda oficial? Explíqueme, monseñor, ¿cómo ha podido suceder? No ha sido nada, estimado feligrés, no ha sido nada, todo va muy bien. Sin embargo, tendría que decirle que lamentamos otra nonada. Si la misa del Santo Padre Pablo VI es la oficial, si hay un solo rito con dos formas, es porque ambas expresan la misma fe. Pero aparte de esto, estimado feligrés, todo va muy, muy bien conforme al plan. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticia es esa? ¿Un solo rito, la misma fe? Explíqueme, monseñor, que me siento desmayar. ¿Cómo ha sucedido esto? Estimado feligrés, dejemos eso por ahora, pues ha de saber que el Santo Padre levantó nuestra excomunión, conforme al plan, claro está. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticia es esa? ¿Estamos en comunión con la Iglesia conciliar? ¿Pertenecemos a la Iglesia oficial? ¿Cómo ha sucedido tal cosa? No ha sido nada, estimado feligrés, no ha sido nada, todo va muy bien. Sin embargo, tendría que decirle que lamentamos otra nimiedad. Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castro-Mayer siguen excomulgados y sin rehabilitación. Pero aparte de esto, estimado feligrés, todo va muy, muy bien conforme al plan. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticia es esa? Sus padres espirituales denigrados. ¿Cómo ha sucedido tal impiedad? Aunque en realidad es un honor. No ha sido nada, estimado feligrés, no ha sido nada, todo va muy bien. Sin embargo, tendría que decirle que lamentamos otra menudencia. Esperamos que el Santo Padre nos reconozca como verdaderos obispos católicos. Pero aparte de esto, estimado feligrés, todo va muy, muy bien conforme al plan. Aló, aló, monseñor, ¿qué noticias hay? Proceder por etapas de acuerdo a un plan. ¿Qué etapas son esas? ¿Cuál es el plan? No es nada, estimado feligrés, no es nada, todo va muy bien. Formamos parte de una olita, habrá una restauración conforme al corazón del Santo Padre. Y las etapas del plan. Y las etapas siguieron. Monseñor Felé, nombrado juez de primera instancia, ya lo es hoy en día de segunda instancia, jurisdicción para el sacramento de la penitencia, jurisdicción para el sacramento del matrimonio, autorización para las ordenaciones sacerdotales y pronto llegará la autorización para la consagración de obispos. Todo esto, claro está, conforme al nuevo derecho canónico publicado en enero de 1983. Todo va muy bien conforme al plan.
Hasta aquí, queridos amigos, esta serie de entregas que han mostrado, puesto en evidencia simplemente, y yo creo que más que nunca, con todo lo que ha sucedido a lo largo de estos largos 10 años ya, todo muestra y pone en evidencia la felonía, la traición. Como decía el padre Luis Namuncurá, permanezcamos fieles, en paz, siguiendo luchando con nuestro combate en la inhóspita trinchera, con la consigna no de vencer, sino de no ser vencidos. Sabiendo que si somos vencidos en esta lucha, ese es nuestro mayor triunfo, porque si somos vencidos, la apostasía se completa, llega a su culmen, se completa el misterio de iniquidad y Cristo dijo verdad. Y entonces el acabamiento es prenda de resurrección, puesto que Él vendrá en su segundo advenimiento, la parusía. Esperando a nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, les imparto a todos la bendición. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María los proteja y que el buen San José los guíe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.